Buenas noches amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues bueno, pues fíjense que muchas de las personas que he visto, he escuchado, tienen un discurso que dicen, no, pues que todo esto del cambio se va a quedar en discurso y que no hay para cuando realmente haya un cambio significativo. Pero fíjense que yo creo que el cambio está en nosotros, la mentalidad, sobre todo el coraje, ¿no? Las personas, yo creo que hemos sufrido, las personas que nos ha costado mucho trabajo y sobre todo precisamente cuando de repente estás en una situación difícil en la cual pues estás necesitado, estás álgido de que pues te extiendan una mano, en pocas ocasiones sí lo has podido hacer, ¿no? O sea, hay pocas personas sí te han apoyado realmente. Entonces es cuando valoras totalmente todas las situaciones, cuando yo te replanteas y dices, pues caray, hay que seguir luchando y vale la pena sobre todo continuar. Al principio acuérdense que pues era una utopía, pues que apoyábamos a Andrés Manuel López Obrador, estaba con el PRD. Una segunda ocasión, en esta tercera, pues hubo una llama que encendió totalmente todas las mechas y es el factor Enrique Peña Nieto. Muchas personas dicen, bueno, desde que empezó, o sea, desde que fue candidato, desde que ni siquiera se hizo el conteo de los votos el mismo domingo y salió a declararse ganador de las elecciones presidenciales Enrique Peña Nieto, desde ese momento yo creo que encendió la mecha de el pueblo, de mucha gente, y posteriormente ya con su gabinete esa acción que se sacó de la manga diciendo que no, pues que por el bien de México, que conjuntó al PRI, al PAN y al PRD y que firmaron las reformas estructurales. Yo creo que muchas personas no nos acordamos de esos momentos, o sea que todo lo hacía rápido, lo hizo rápido, y sobre todo las personas que firmaron ese pacto por México y que llevó a este país a caer totalmente en el fondo de un abismo. ¿Por qué en el fondo? Acuérdense que cuando Carlos Salinas de Gortari dejó la presidencia, surgió el ejército zapatista y en lo que son 11 meses entregó el gobierno a Ernesto Zedillo Ponce de León, la muerte de Colosio, pero fíjense que entre todas esos 11 meses se concretó la venta de Telmex, se concretó la venta de ferrocarriles nacionales, de los telégrafos, de las empresas que pertenecían al Estado, y para que nadie despertara, para que nadie dijera, le diera tiempo de reaccionar de lo que se había vendido y de lo que había perdido el gobierno de México, pues surgió el famoso error de diciembre, y curiosamente que fue un error de Ernesto Zedillo. Y yo les pregunto una cosa, cuando uno entrega la administración, pues lógico, tienes que checar que haya fondos, tienes que checar que
que esté todo lo que te están entregando. ¿Por qué? Porque pues desde el momento que firmas y recibes, tú ya diste el consentimiento y pues ya eres parte de esa acción. Pero ojo, hay que analizar bien este momento. ¿Por qué? Porque el surgimiento del Ejército Zapatista, 2 años antes, informó el ejército al presidente que había un grupo armado y que eran mexicanos. Mataron y hicieron cachitos a 2 capitanes. Imagínense. Y el CISEN salió a desmentir que no, que eran grupos armados centroamericanos, estos movimientos. En ese entonces, en ese grupo estaba Genaro García Luna y curiosamente subió a cargos públicos meteóricamente en su sexenio, y con Ernesto Zedillo. La muerte de Luis Donaldo Colosio y la venta de nuestras empresas, y curiosamente recibe Ernesto Zedillo y todos entramos en pánico por el famoso error de diciembre, un error que hasta la fecha, si lo analizamos, es ilógico. Es ilógico que una cuestión financiera lleve a la bancarrota a un país y que inmediatamente nos haya prestado el dinero para salir de esa deuda Estados Unidos. Aquí, ¿qué es lo que sucedió? Pues que el presidente que se fue, el gabinete que se fue, pues simplemente se llevó el dinero. Y como es la costumbre del PRI, como hasta ese momento nunca habían perdido el poder, se llevaban las arcas, y el que recibía, pues decía: es que me dejaste todo vacío, ni los muebles ni las computadoras. Pues el caminito es: llega y pide prestado al extranjero y llénalo de nuevo, y el que viene hace lo mismo, vacías, y lo tiene que llenar, y así. Entonces, pues a final de cuentas, como el pueblo de México no se daba cuenta, el pueblo de México no podía pues reclamar nada, nos tenían viendo Chespirito, nos tenían viendo el fútbol, nos tenían viendo telenovelas todo el día, y que el mundial, y que las olimpiadas, y que el Super Bowl y demás. Entonces, o sea, analicemos esa situación, ¿no? O sea, nadie se ha puesto a pensar eso. Y posteriormente el rescate bancario, el FOBAPROA, en lo que la deuda privada de las empresas privadas la convertimos en deuda pública, y totalmente quedaron de nuevo en ceros, y las personas que tenían las empresas en ese momento monopolios se hicieron más ricas, y pues a partir de ese momento pues concentraron todavía más la riqueza. Pero analicemos quiénes eran esos empresarios, quiénes son. O sea, yo, como les estoy diciendo, después de 210 años que nos independizamos, y que este país lo independizaron los masones, y los grupos de masones han sido los que han dominado, han tenido empresas y se roban los recursos públicos. Acuérdense que cuando fue México por primera vez independiente no había recursos para nada. Tuvieron que pedir dinero para que operara el gobierno del extranjero, y así se siguió la cadenita, y ahorita tenemos una deuda externa impagable. Quien diga no, pues que tenga la fórmula para que paguemos la deuda externa, pues que me lo diga, que se comunique y me diga: no, pues ni vendiendo, yo creo, toda la infraestructura que tenemos, que por cierto ya no es nacional.
O sea, no podemos pagar. O sea, totalmente supera la producción petrolera. Anteriormente era de nosotros, ahorita pues ya no. Ahora resulta que la industria petrolera, por órdenes de Peña Nieto, la dejó perder. Que se hunda, dijo el señor. Se acabó la gallina de los huevos de oro. Pero ¿ustedes cómo se explican que los expresidentes y los funcionarios públicos, exgobernadores, tengan plataformas petroleras? ¿Saben lo que cuesta tener una plataforma petrolera? Y dejen lo que cueste, porque a final de cuentas son fierros, es metal, sino el mantenimiento para mantenerlas y la operación apenas empresas transnacionales con talla internacional y que tienen financiamiento de los estados pueden absorber ese tipo de gastos. ¿Por qué? Porque pues es gasto gubernamental. Ahora imagínense, con plataformas todos los expresidentes, y ahora sí la frase de se acabó la gallina de los huevos de oro, y eso sí, con sus plataformas y con todo el proceso de producción privatizado, pues eso totalmente es algo que debemos todos de tomar en cuenta cada vez que de repente vean una persona que defienda al PRI, que esté diciendo que no se están haciendo bien las cosas con Andrés Manuel López Obrador. Más, pregúntenle, ¿de dónde sacó Carlos Slim el dinero para comprar Telmex, para comprar en ese caso acuérdense que empezaba la telefonía también celular, crear Telcel, crear todo su imperio? Si el señor Carlos Slim, antes del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, tenía una mueblería que heredó de su papá. Efectivamente, los libaneses son muy exactos, no mezclan los negocios con el juego, con la tomadera, pero de tener una mueblería a ser el hombre más rico del mundo, yo creo que hay una gran diferencia, y eso se llama corrupción. ¿Por qué? Porque es el prestanombres ni más ni menos del sinvergüenza más grande que ha habido, Carlos Salinas de Gortari, y hay más, o sea, ahora sí que echándonos un clavado en la historia de México, vamos a encontrar más sinvergüenzas, más gentes que pues realmente ya son dueños pues de todo México. Ese 4% que se hablaba, que en 4% estaba concentrada la riqueza nacional, sí existe y es real. Y también ese 2% satélite, pues son los funcionarios públicos y los nuevos ricos. Fíjense lo que son las cosas. Cada trienio, cada sexenio de gobernaturas, cada también trienios que duran los diputados locales y federales, los senadores hoy 6 años, y cada cambio de sexenio de presidente de la República con su gabinete, curiosamente nacen nuevos ricos en México. O sea, imagínense. O sea, yo creo que ni el chiste vale contarlo. ¿Por qué? Porque es la realidad. Y una realidad que pues lo más curioso de todo es que todos los mexicanos lo sabíamos, pero nadie nos atrevíamos a decir, a analizar. ¿Por qué? Porque automáticamente éramos subversivos. No, o sea, casi hablar de esos temas era casi, yo recuerdo en mi casa que me callara, no, ¿cómo no? Todos en contra, casi arriba de ti. Pero hoy en día que existen las redes sociales podemos hablar libremente, podemos hablar de todo esto. Y sobre todo muchas personas dirán, bueno, es que, oye, peatón analítico, es que siempre nos vamos con el mismo tema. La idea es esa, la idea es que no se les olvide realmente lo que es el PRI, el PAN, el PRD, y sobre todo los que están atrás de ellos, que son ni más ni menos que los grupos de poder, masones, israelíes, libaneses, americanos, ingleses, españoles, franceses, portugueses. Todo el mundo vino a hacer, australianos vinieron a hacer negocio con nuestro país. Y los rehenes, los que no teníamos nada, éramos el pueblo de México y éramos sus peones, esclavos,
¿Qué más? Otro imperativo. Pero pues gracias a Dios cambió todo esto. Y pues hasta aquí la dejamos. Nos vemos en mi siguiente video. Denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, apriétanle la campanita para que les llegue la notificación y compartan con otras personas este video para que les llegue, y también opinen, sobre todo escríbanme también en YouTube, en Facebook, estoy también en Instagram, Prestige, y pues acuérdense que la verdad nos hará libres, y hasta la próxima.